Abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 1, versos 68 al 72. Bueno, el 68 no voy a leer todos los textos bíblicos, pero sí vamos a leer esta parte. Es evidente, decía un misionero, que al comienzo de la historia de esta nación, al poco tiempo, visitó esta nación y él quería encontrar una respuesta satisfactoria al interrogante que cursaba en su mente. La pregunta es: ¿a qué se debía la grandeza, el crecimiento y el hecho de que América iba creciendo cada vez más como testimonio a otros lugares y otras naciones? Cuando llegó a esta tierra, él comenzó a visitar sus fábricas, comenzó a visitar sus universidades, comenzó a visitar sus colegios, comenzó a visitar el lugar de empleos y de trabajo, y pareciera que no respondía a su verdadera pregunta que cursaba en su mente. Pero todo cambió cuando de repente comenzó a visitar todas las iglesias que en ese tiempo y para ese tiempo ya estaban proclamando la verdad gloriosa de Jesucristo en sus púlpitos, en sus plataformas. Predicadores encendidos con la llama ardiente del fuego de la presencia de Dios y con una revelación tan contundente de la palabra de Dios y de la realza, de la verdadera condición que el hombre vive y la manera de compasión y misericordia que Dios ofrece para que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y él llegó a la conclusión y dijo: la grandeza de esta nación no está en sus fábricas, ni está en sus universidades, ni están en sus colegios, ni están en ningún lugar de factoría. La grandeza de esta nación está en Dios y en nadie más, en su palabra, en nada más. Y esa es la palabra que nosotros como iglesia Jesús vive hoy seguimos predicando en medio de tantas situaciones adversas. Y de acuerdo a lo que nos dice el libro del Evangelio de Lucas, capítulo número 1, a partir del verso 68, podemos ver la oración profética que Zacarías era el padre del precursor, del que prepararía el camino del Señor, llamado Juan el Bautista. Como Jesús mismo luego lo dijera en su ministerio manifestado, no había otro mayor profeta que se haya levantado en la historia de Israel sino Juan el Bautista, porque él preparó el camino del Señor. Y vemos que cuando a Zacarías le dan la promesa, por cuanto su esposa era estéril, y le dan la promesa que iba a ser su esposa madre de un niño que sería llamado para ser el precursor, preparando el camino del Señor, el Señor comenzó a hablar a través del profeta Zacarías, porque era sacerdote, pero también era un profeta. Y dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. El verso número 79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y dice el último verso de este capítulo: y el niño, refiriéndose a Jesús, se fortalecía en espíritu. En este caso, más bien sería a Juan Bautista. Se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel, cuando comenzó a bautizar a la gente para arrepentimiento. Y en uno de esos bautismos aparece en la escena el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de toda la humanidad. Yo quiero que entendamos en esta hora, y voy a tratar de ser resumido porque el tiempo nos ha avanzado, lo que es realmente
el tema que hemos abordado y comenzamos a abordar el domingo pasado. El tema de lo que es la liberación. ¿Por qué necesita la gente ser liberada? Aún creyentes en la iglesia necesitan ser liberados. Y nosotros necesitamos entender que a la luz de esta parte bíblica y de esta porción bíblica que acabamos de mencionar y leer, podemos observar que la liberación es una expresión de la misericordia y de la compasión misma de Dios. Dios decide bendecirte no porque tú te lo merezcas, sino porque Él es grande en misericordia y en compasión. Hemos siempre dicho que la gracia es recibir lo que no merecemos y la misericordia es recibir más de lo que merecemos. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, qué interesante saber que cuando vino Jesús en forma humanizada, corporal a esta tierra, Él vino no solamente para establecer la sentencia de juicio contra el pecado, la maldad, la rebelión y la iniquidad, conforme la Biblia nos enseña, sino que también vino para traer misericordia manifestada, vino para traer salvación, para traer liberación y sanidad, y que todos pudieran entender que esa manifestación es diversa, operada a través del ministerio visible de Jesucristo, no era otra cosa sino la misericordia y la compasión de Dios manifestada. Algunas veces pensamos de distintas maneras, o algunas veces pensamos que nuestra liberación y sanidad está basada en lo que tú y yo hacemos. Pero nuestra liberación, nuestra sanidad, el perdón de todos nuestros pecados, el lavamiento por el poder de la sangre derramada en la cruz, están basadas en la misericordia de Dios. Por más vuelta que intentemos de darle, está basada en la misericordia de Dios, en la benevolencia, o sea, en la bondad ilimitada de Dios, en la fidelidad de Dios a un pacto que Dios decide establecer en un hombre en el Antiguo Testamento llamado el pacto de Abraham. Y por consiguiente, Dios ha mantenido un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio, es un trato, es un acuerdo entre su presencia santa y el hombre o la mujer. Dios decide no romper el pacto, porque Dios es un Dios de compromiso, un Dios de fidelidad. Nosotros como humanos podemos fallar una, otra vez y muchas veces, pero Dios es un Dios que jamás dejará de cumplir su palabra y nunca fallará en el pacto que ha establecido hacer con los hombres que han reconocido la verdad inequívoca de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, necesitamos entender que la fidelidad de Dios en su pacto, en el acuerdo, en el convenio que Él decide establecer entre su santa presencia y tu vida y mi vida, es un pacto de fidelidad y de compromiso que permanece según Dios para siempre. El que falla no es Dios, el que falla es el hombre. El que se equivoca no es Dios, el que se equivoca es el hombre. Dios está conectado con nuestra vida y ha hecho un pacto contigo y conmigo a través de algo que es mucho más grande que lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Por eso que podemos mencionar un nuevo pacto. Si es un nuevo pacto, significa que es mucho mayor que el primero que ha quedado obsoleto. No es el pacto de la ley, más bien es el pacto del recuerdo de lo que instituyó Dios a través de aquel patriarca llamado Abraham. Y somos hijos de la fe, dice la Biblia, por medio de Abraham. Ahora, Dios está diciendo de una forma clara que la salvación vino a Israel porque Dios recordó el pacto que había hecho con Abraham y que Dios estaba a punto de manifestar la máxima expresión de su misericordia a Israel, pero que consecuentemente sería máxima misericordia y compasión manifestada a los gentiles que no éramos parte del pueblo y la nación de Israel. Por eso que Él sigue diciendo, Dios del cielo, que el juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. O sea,
que el hecho del pacto de Dios lleva ese pacto en una manera legal, una manifestación no solo de misericordia, de compasión, sino una manifestación de no ser esclavos y cautivos por el pecado ni el diablo, sino libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos la misericordia, cómo Dios conecta misericordia y compasión con su pacto divino. Porque dentro del pacto está la compasión, el perdón. Dentro del pacto de Dios está la sanidad, la liberación, la redención. Está todo el conjunto de efectos que produce la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz y la afirmación extraordinaria cuando Él resucitó de entre los muertos. Y si hay algo que tenemos que recordar, aunque este es un día especial para esta nación, yo creo que lo más glorioso que podemos entender y expresar es que hagamos de Dios nuestra prioridad, y entonces veremos la bendición que nos rodea, porque la bendición no viene de parte de ningún hombre, sino del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Lo creemos de todo nuestro corazón. Jesús fue el cumplimiento realmente del pacto y la promesa de Dios establecida y confirmada. Usted puede ver que el ministerio de Jesús estuvo lleno de obras de pacto. Y Eddie predicaba el día viernes, que yo digo un mensaje extraordinariamente evangelístico, cuando se acerca la mujer y habla con la mujer samaritana. Y mientras otros la habían rechazado, el Señor dialoga con ella para establecer un cambio en antes y después de esa conversación. Porque el Señor operó en esa mujer desdichada, avergonzada, destruida por las consecuencias de la vida. Y Dios realzó y fue constituida el primer testigo que conmovió una ciudad. Se llamó la mujer samaritana. Porque cuando fue y dijo: he encontrado a un profeta que me ha dicho todo lo que tengo y todo lo que soy, entonces dice que toda la ciudad se alteró por el testimonio. Hermanos amados, el testimonio de la mujer samaritana es una realidad que lo que tiene que hacer la iglesia en estos días actuales. Días de maldad, días de peligros, días de perversión, días de incluidad, días de degradación en todos los sentidos de la vida. La iglesia tiene que seguir hablando, porque hay millones de personas a igual o en peores condiciones que la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Por eso es razonable y entender este pasaje. Podemos ver que el ministerio del Señor estuvo continuamente confirmando el pacto de su Padre Celestial. Hay un texto maravilloso que a mí me agrada, me gusta y realmente lo he aprendido de memoria. De momento que comencé a predicar la palabra, es un texto que me llamó la atención. Y es lo que Cornelio recibe como testimonio de parte del apóstol Pedro cuando entró a su casa, a su hogar. Y Cornelio le dijo Pedro le dijo a Cornelio estas palabras. En capítulo 10, verso 38 del libro de Hechos de los Apóstoles dice: y como Dios ungió con Espíritu Santo y poder, de acuerdo al pacto, y como Dios ungió con Espíritu Santo y poder, y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos porque a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, con Jesucristo. Él liberó, diga conmigo, a todos los oprimidos del diablo. Entonces quiere decir que lo que Él hizo sigue haciendo, porque Él no cambia. Por eso que podemos seguir orando por los enfermos y los enfermos son sanados. Hoy por factor tiempo no tuvimos la oportunidad, pero en estas últimas semanas aquí en la casa hay testimonios extraordinarios de lo que el Señor ha hecho. Testimonios extraordinarios de lo que el Señor ha hecho y cómo Él ha cambiado la consecuencia
o mejor dicho, el diagnóstico médico lo cambió por completo y Él intervino de una manera extraordinaria. Por eso que podemos seguir diciendo que Jesús es el único que puede liberarte de todas tus cadenas, pero te puede sanar de toda tu enfermedad. No importa cuál sea, no importa cómo se llame, no importa cuán difícil sea, en el nombre de Jesús de Nazaret, todavía seguimos creyendo que por la llaga de Jesús hemos sido radicalmente sanados, y este es su mensaje que seguiremos predicando al mundo. Entonces quiere decir claramente que lo que hizo Jesús fue una extensión del Padre, sanando, liberando, rescatando y dejando ir libre a la gente. No estaba haciendo estas cosas en su propio poder, sino en la dependencia de su Padre Celestial, porque para eso su Padre lo había enviado. No solamente para que la gente perdida sea salva, sino para que todos los oprimidos de enemigos sean libres. ¿Estamos de acuerdo? Y claramente podemos observar que la unción y el poder del Espíritu Santo siempre estuvo en la persona de Jesús, como debe de estar en la iglesia en nuestros días actuales. Tenemos que orar y tenemos que mantenernos para fluir de una manera libre en la unción del Espíritu Santo. Libre para danzar, libre para blandir las banderas, libre para tocar, libre para cantar, libre para servir. En todo momento el Señor nos hace libre. Por esa razón, cada vez que el Señor sanaba, liberaba o resucitaba una persona, Él cumplía con el pacto del Padre eterno. La misericordia de Dios estaba siendo revelada minuto a minuto, momento a momento en la persona de Jesucristo a través de la obra de Cristo. ¿De qué manera? Sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, limpiando a los leprosos, abriendo los ojos de los ciegos, destapando los oídos del sordo o soltando las lenguas de los mudos. ¿Es acaso que no vemos plasmado en cada una de estas manifestaciones en el ministerio de Jesús en sus tiempos humanizado en la tierra, la misericordia de Dios que se manifestaba a través de la persona de Jesús? Y ese Jesús que hizo sigue siendo el mismo Señor que sigue haciendo. No es el hombre el que sana, no, es el mismo Señor que sigue sanando. Simplemente nosotros se nos ha dado la legalidad de utilizar un nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de Jesucristo. Y en ese nombre entonces se producen las manifestaciones diversas que el Padre establece en su pacto eterno. Por esta razón que podemos observar de una forma clara que Dios es fiel a su pacto. Diga conmigo, Dios es fiel a su pacto. Dios jamás romperá su pacto. Es imposible. Dios no puede mentir, aunque dice la Biblia que nada es imposible para Él. Lo único que Dios no puede hacer es mentir. ¿Usted entiende eso? Que Dios no puede mentir, que en Dios usted siempre va a hallar el concepto del fundamento de la verdad. No puede jamás Dios negar su propia palabra, ni detractarse de su propia palabra, porque eso no es parte del carácter de la soberanía de Dios mismo. Dios no puede jamás, entonces, diga al que está a tu lado, Dios no te puede mentir, nunca. ¿Por qué? Porque no es parte de su carácter, no es parte de su presencia. Dios es absolutamente fiel y comprometido a aquello que Dios ha establecido manifestar en nuestra vida. Ahora, ¿por qué tanto nosotros los seres humanos nos cuesta tanto ser fiel a Dios cuando Dios siempre se mantiene fiel? La Biblia dice así, que aunque el hombre y la mujer permaneciera infiel, con todo Jehová Dios permanece fiel. Pero ¿por qué nosotros jugar al juego de que Dios te necesito, entonces me acerco, ya Dios no te necesito porque mi necesidad ha sido suplida, o mis interrogantes han sido respondidos, o mis preocupaciones han sido quitadas, o el problema que yo tenía ha sido totalmente resuelto? Por lo tanto, tenemos a Dios como el tener un amuleto que lo usamos para la mala o la buena suerte, para que Dios obre o Dios no obre.
No, no, Dios va más allá de ese concepto erróneo de la mayoría de los seres humanos. Va más allá de ese concepto y de esa ideología equivocada que Satanás planifica colocar en la mente de aquellos que han profundamente experimentado la grandeza del Señor. Por lo tanto, si Dios no puede mentir, mi compromiso con Dios es serte fiel todos los días de mis días. Estos son los aspectos más esenciales de la vida cristiana. Tener que ser leal al Señor, porque Él jamás, como he dicho a su momento, dejará de cumplir aquello que Dios ha prometido. Podemos confiar en este mediodía 4 de julio. Podemos confiar y depender del pacto de Dios, porque Él está comprometido siempre con sus promesas, y sus promesas manifiestas, establecidas, habladas y declaradas por Él mismo, siempre se van a manifestar sobre una base que acepte las condiciones que Dios establece por delante. Cuando se hace un pacto, la persona que entra en él jura por alguien mayor que la persona que establece, jura por alguien mayor. Cuando Dios establece un pacto con Abraham, y él miró que no había alguien que podía realmente sustentar ese pacto, dice la Biblia que Dios jura por sí mismo. No hay nadie más alto que Dios. Cuando Dios está comprometido y jura por él mismo, o se compromete él mismo en no romper ese pacto, significa la calidad de pacto, de integridad y de verdad en la que somos confrontados diariamente, como para darnos quizás el lujo o la satisfacción de fallarle a Dios o de servirle cuando queramos y dejarlo cuando también lo deseamos. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el pacto se rompía en la parte del ser humano, pero Dios siempre se mantenía fiel cuando el hombre o la mujer se arrepentía de sus malos caminos. Cuando Dios hizo entonces esa promesa, es lo que dice Hebreos 6:13. Dice Hebreos 6:13: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo para jamás romper ese pacto. Tú le sirves y yo le sirvo no a una forma humana ni a una ideología barata y transitoria. Servimos a un Dios de poder, a un Dios de autoridad que nunca nos va a dejar, y que tenemos el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús podamos resistir las más densas formas de tinieblas y de engaño que el enemigo quiere poner por delante. No hay nadie mayor que Dios. Diga conmigo: no hay nadie mayor que Dios. Esto significa que podemos confiar por completo en Él, ¿sí o no? Podemos confiar, porque Dios realmente permanecerá siempre, aleluya, sujeto o sometido o en cumplimiento a su propia palabra. Por eso que al venir Jesús a la tierra, Él trajo liberación. Y en la misma presencia del Señor en tierra de Palestina, en la misma presencia que a través del Espíritu Santo está aquí, porque estamos reunidos en su nombre. Entonces, por esa razón nosotros podemos estar confiados en Él y podemos estar seguros en Él, porque la misericordia de Dios también se nos fue revelado a nosotros, los gentiles, y ahora podemos ser llamados pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, pueblo santo y pueblo adquirido por Dios mismo. Contrario a lo que puede pensar cualquier persona, es realmente entendible que Jesús nos ministra día tras día. Necesitamos ser ministrados por la presencia del Señor. ¿Cuántos necesitan ser ministrados por su presencia? Su propósito más esencial es que tú aprendas a vivir una vida conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Mira lo que dice el profeta Jeremías. He aquí, capítulo 31, verso 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón,
Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Dios? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el mayor, hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de más de sus pecados. O sea, ese es el propósito por el cual el Padre envió a Jesucristo. Él vino a ministrar tanto a judíos como a gentiles y hacer de ambos un solo pueblo, redimido por el plan, aleluya, expiatorio de la cruz del Calvario. Él vino justamente para, aleluya, para ministrar a nuestras necesidades y para ministrar a nuestro dolor y para ministrar en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos atravesar hoy en este momento. Dile, Señor, yo sé que tú eres el único que puedes realmente ministrar sobre mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Cuando observamos de una mujer que le pidió a Jesús que sanara a su hija, podemos observar, y eso lo hemos predicado en otras oportunidades, dice, no está bien tomar el pan de la mesa de los hijos y tirarlo a los perrillos. Y aquella mujer tan tocada por la presencia del Señor, una mujer sirofenicia, una mujer que no era parte del plan, diríamos, de Israel, pero una mujer que se acercó a Dios en una actitud, a la persona de Cristo, en una actitud de humildad. Sí, Señor, pero aún las migajas que caen de la mesa del Señor, los perrillos pueden comer. Solamente con esas migajas que tú puedas satisfacer mi necesidad, yo sé que mi hija puede ser completamente liberada. ¿Te das cuenta? Eso te da a notar un nivel de fe. Una mujer que no tenía conocimiento quizás de mucha palabra, o que no tenía conocimiento de muchas condiciones de la religión judaica, pero una mujer que tenía el concepto de saber quién era Jesús y cuál poderoso Él era para cambiar el destino de una vida de su hija, aleluya, atada por la obra misma de Satanás. Y realmente Jesús obró un milagro, porque sabemos claramente que Él vino para deshacer las obras del diablo. Decimos amén. Él vino, diga conmigo, Él vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, por lo tanto, unas migajas disponibles que caían de la mesa, a la mujer le dijo, eso es más que suficiente para que mi hija sea completamente sanada. Y aquel señor dijo que se asombró de ver el nivel de fe que había en aquella mujer, en poder exclamar que Jesús era el único que podía cambiar la condición de opresión y de cautividad de su propia hija. La gente quizás no entiende hoy en día por qué Jesús responde en la manera que lo hizo y en la manera que Él sigue haciéndolo. Usted tiene que saber y entender que el plan de Dios excede a todo lo que usted puede pensar. Pero lo que Dios pide de ti y pide de mí es fidelidad. Es fidelidad. La mujer no tenía derecho a reclamar la misericordia, porque hasta ese momento Jesús todavía no había muerto ni había resucitado. Por lo tanto, hasta ese momento Israel solo figuraba en el plan redentivo. Ella no tenía pacto de ninguna relación con el Dios de Israel. Pero la misericordia de Dios está conectada con el pacto. Y la misericordia de Dios a través de Jesús fue amplia. Quiero terminar diciendo, cuando tú estás conectado con Dios a través de la fe de Jesucristo, tú estás conectado con un pacto de misericordia. La misericordia está disponible para ti, hoy, ahora, en este momento. Solamente lo tienes es que aceptar, rendir, confesar que el Señor es tu Rey. Es entendible, porque esto es lo que cambia nuestro destino. Por eso, en este momento, no importa lo que te ate, sacúdete. Eso es lo que comenzamos el mensaje, ¿se acuerdan ustedes? El domingo pasado. Sacúdete y líbrate de todo lo que te está oprimiendo. Sacúdete todo aquello que te está cargando, de todo aquello que te está condenando.
de todo aquello que te está oprimiendo. Sacúdete en el nombre de Jesús, porque hoy estamos teniendo una batalla que estamos librando contra las fuerzas de la maldad. Y solo esta batalla la podemos librar en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, con nadie más, sino solamente en el nombre que sobre todo nombre. Ponte de pie ahí donde estás. Por lo tanto, el pacto de Dios hace que la misericordia de Dios esté disponible para ti en este mismo instante. ¿Estamos de acuerdo? Termino diciendo que Jesús un día de una fiesta de Pascua se sentó en la noche, y como lo hacemos mes tras mes en esta casa, dice que tomó la copa del nuevo pacto en mi sangre, dice que por vosotros será derramada. Hizo ahí, en ese momento, Él comenzó a traer la revelación de ese nuevo pacto con esos hombres que iban a ser luego sus propios siervos, apóstoles, que continuarían la labor que Él había comenzado. A través de Cristo, todos nosotros en esta mañana hemos entrado a un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto dice que el propósito es que tú seas salvo y que tengas vida eterna. El pacto no tiene que ver con condenación y con muerte. El pacto que Dios establece en la fe que procedemos a manifestar en la persona de Cristo tiene que ver con vida y tiene que ver con eternidad. Inclina tu rostro ahí donde estás. Cierra tus ojos. Si en este momento, en esta mañana, en este mediodía, tú estás aquí en la casa del Señor, en el templo de la iglesia Jesús Vive Hoy, y todavía nunca públicamente has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, sería una excelente oportunidad que tú lo hagas. Porque al hacerlo, al abrir tu boca y confesar y decir que Jesús es tu Señor y Salvador, Él extenderá su mano de amor y tú entrarás en un pacto con Dios que es un pacto eterno, que cambiará tu sentencia de muerte por vida y que cambiará tu culpabilidad por inocencia y que remitirá todos tus pecados a lo profundo de la mar, y nunca más Dios se acordará de tu pasado, sino que comenzará a manifestar su gloria y su gracia en tu presente. Ven al Señor, no desoigas su llamado, confiésalo, porque cuando tú le confiesas, dice, si confesares a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, dice, serás salvo. Es decir, que la prioridad, el principio, la condición es confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si no lo has hecho nunca, lo que tienes que hacer es sencillamente levanta tu mano allí donde estás y dile, yo necesito de Jesús. Necesito que Él cambie mi vida, que Él quite de mí el peso, el agobio, la angustia, la tristeza, la desesperación, la amargura, la desesperación, el temor, que quite de mí el pánico, el miedo, a todo aquello que estoy viviendo en el día a día, y pueda cambiar mi vida en una vida nueva. Si deseas hacerlo de todo corazón, no tengas temor, levanta tu mano allí donde estás y dile, yo necesito reconocer que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Creo que esto es el milagro más grande. Y sabe algo, vamos a tratar de organizarnos en estas próximas semanas que vamos a comenzar, o que ya hemos comenzado, mejor dicho, un nuevo mes de julio, y vamos a tratar de movernos un par de domingos, y vamos a comenzar a organizarnos y vamos a hacer campañas evangelísticas el día domingo por la mañana. Y vamos a estar orando y ministrando en forma particular por enfermos, por oprimidos, por cautivos, por todos los que necesitan liberación y sanidad en sus cuerpos. Yo lo creo con todo mi corazón. Y necesitamos enseñanza de la palabra como lo estamos haciendo continuamente, mes tras mes, año tras año en esta casa. Pero necesitamos también, aleluya, proclamar que Jesucristo sigue salvando, Jesucristo sigue sanando y Jesucristo sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Quizás es un mensaje
que para algunos es muy conocido, pero para otros no. Reconoce a Jesús. Si estás enfermo, oprimido, atado o atada, cautivo o cautiva, sientes que un peso realmente de preocupación y un peso desesperante de agobio está sobre tu vida, no tengas temor. Ven adelante y haz del altar un lugar para acercarte a Dios como un acto de fe, para entender que cuando Él te ministra y te toca, poderoso Dios, es para hacerte libre en plenitud. Y voy a seguir hablando de esto. Hoy hemos querido ser más corto en la palabra, en el mensaje, por lo que hemos hecho en todo el culto de esta mañana. Pero en este momento, todo aquel que necesita el toque del Señor en su vida, sanidad física en alguna parte de su cuerpo, el Señor tiene poder para desaparecer lo que pueda haber en tu cuerpo. Él puede quitar una hernia y operarte instantáneamente. Lo hemos visto tantas veces. Él te puede sanar de un nódulo o de un quiste o de un tumor, como lo hemos visto, y lo hemos visto también en estos días pasados. Aún personas que nos ven en diferentes lugares y que están siguiendo los cultos de transmisión en vivo, me escriben y me dicen: he sido sanado de tal o tal persona, sanado de esto, de aquello, en el momento que han comenzado a orar, y me siento completamente libre. Una mujer testificó y me escribió diciendo que estaba enferma y un problema en el colon, realmente que necesitaba ser operada, y el Señor le sanó en el momento que estábamos orando aquí, y ella estaba en otro país lejano a nosotros, pero allí la presencia del Señor le ministró, le sanó, y luego testifica cómo el Señor operó ese milagro. ¿Te das cuenta que para el Señor no hay nada? El problema es que pareciera que toda aquella condición del 2021 ha sido como una especie de ataque infernal de las mismas tinieblas y de las profundidades del mismo diablo, para hacer olvidar a la iglesia la clase de pacto que Dios ha establecido sobre la iglesia, la clase de Dios que tiene la iglesia y la clase de autoridad que la iglesia ejerce sobre toda obra de oposición maligna, infernal, demoníaca y aún de toda clase de enfermedad. Oh, si tú necesitas ese toque de Dios especial, estás débil en tu fe, o estás atado o oprimido o ligado en tu alma, en tus emociones y en tus sentimientos, si tú tienes confusión en tu mente, o si estás enfermo de cualquier tipo de enfermedad, no tengas temor de decir: Señor, yo necesito que tú me ministres. Si para eso vienes a la iglesia no vienes para escuchar simplemente una palabra, un sermón. No, vienes para que Él te ministre. Tú vienes para que Él te toque. Tú vienes para que Él pueda realmente romper toda cadena de opresión infernal y demoníaca y sanarte de cualquier enfermedad: miopía, estrabismo, ceguera, sordera, problemas en los huesos. Hay mucha gente que dice: ay, pastor, ore por mí. Le digo: lo mejor que usted puede hacer cuando usted tiene esas afecciones en su cuerpo, dolor en sus huesos, columna dañada, vértebra lastimada, pies planos, varices, lo que sea, cualquier tipo de enfermedad, no me lo diga a mí cuando terminó el culto. Métase en la nube de la gloria de Dios, y cuando esa nube de Dios está fluyendo, y cuando esa virtud sanadora está fluyendo, métase en ese río de Dios, y allí viene el milagro, la sanidad, la liberación que su cuerpo necesita. Aleluya. Como que pareciera que algunos hermanos han olvidado que el altar es parte de nuestra vida cristiana. Así que vamos al altar y allí decimos: Señor, aquí vengo. Enfermedades, tienes que salir de mi cuerpo porque Jesús es mi sanador. Ese es el pacto de la fidelidad de Dios. Ese es el pacto del compromiso de Dios. Aleluya. Yo creo que hay más de 3 personas que aquí están enfermas. No solamente 3 personas, yo creo que hay más personas que están enfermas.
Oramos por Sergio García, que el Señor extienda su mano. Él está en Guatemala, y vamos a orar para que toda clase de enfermedad el Señor extienda su mano, y sobre todas aquellas personas que nos están pidiendo oración en este momento. Hay mucha necesidad, iglesia, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad. Y el asunto es, hermano, que tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Jesús hizo, ¿qué fue lo que Él hizo? Él sanó a los enfermos. Él liberó a los cautivos y oprimidos. Él dio consuelo al corazón y al alma afligida. Él dio respuesta al dolor. Y en medio de un mundo abatido por la desesperación de la vida, podemos decir: oh Dios, grande es tu fidelidad. ¿Se acuerdan cuando cantamos ese coro? Que no lo cantamos ya hace mucho tiempo, no lo cantamos, pero es un coro que nos habla de la verdad divina de Dios. Tu fidelidad es grande. ¿Te acuerdas cuando cantamos ese coro? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Tu pacto de compromiso, tu pacto de acuerdo. Señor, yo reclamo ser sano porque está dentro del pacto. Yo reclamo ser libre porque está dentro del pacto. Yo reclamo, Señor, ser fortalecido porque está en el pacto que tú has establecido en mi vida por medio de la fe y de la seguridad en Jesús. En este momento, ahora hablo a todo y cada uno de ustedes que están adelante, y aún algunos que no han pasado y que deberían de pasar. Hablo sobre cada tipo de enfermedad, dolencia o malestar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Venimos contra toda afección, dolor, enfermedad orgánica en el cuerpo, en toda parte del organismo que ha sido afectado, que ha sido lastimado, que ha sido golpeado. Aleluya. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciban sanidad ahora. Todo problema de hueso, todo problema, Señor amado, de columna, todo problema, Señor, de artritis, de reuma, todo problema de sordera, de miopía, de estrabismo, de ceguera, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret lo reprendemos y lo echamos fuera. No solo los que están aquí cerca en el altar y han pasado con la determinante disposición de ser ministrados por el toque de tu presencia, sino, Señor, aún los que nos están viendo y nos están, Señor amado, escuchando, aún los que están en Guatemala, por ese muchacho que están pidiendo, Sergio García. Señor amado, interviene sobre todos y cada una de estas peticiones en Guatemala. Sana toda enfermedad, desaparece todo problema de hernia en su columna. Tú eres poderoso para sanar y desaparecer toda hernia en sus vértebras lastimadas. Sanar y restaurar por completo su columna ahora mismo, como lo haces presencialmente en la casa, lo haces, Señor, a la distancia. Señor, hablo la vida de Dios, la palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret sobre cada cuerpo enfermo. Reprendo la alta o baja presión. Reprendo problemas de diabetes, problemas de afección en el páncreas. Ahora se normalice y se ha creado páncreas nueva en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo problema en el funcionamiento y producción de insulina en forma natural, ahora hablo a ese páncreas y digo que comience a producir la calidad de insulina que el cuerpo necesita. Hablo a ese cuerpo, a ese corazón afectado, a ese riñón con problemas, a esos pulmones que han sido afectados. Oye, que taramay, ese sotoroboya. Señor, sanidad fluya, sanidad fluya, sanidad fluya. Fluye sanidad, fluye milagros sobre cada cuerpo, sobre cada vida. Aquí a la distancia, donde sea, y que podamos oír lo que tú estás haciendo en este mismo instante, en la casa y a la distancia, en otras naciones alrededor del mundo.
En el nombre de Jesús de Nazaret, toda enfermedad se va. Ahora mismo, toda condición adversa en el corazón es normalizada. Todas arterias son limpias y sanas. Todo problema en el nombre de Jesús, en la rodilla, en la pierna, en la cervical, en los huesos, en las coyunturas, ahora reciba sanidad. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, hernia desaparecen ahora, Señor. Desaparece todo tipo de hernia. Toda hernia, Señor amado, sea desaparecida ahora y sea operada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda hernia desaparece ahora. Todo quíster, todo tumor se seca ahora, se desraiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema en el nombre de Jesús de Nazaret en el cuerpo físicamente es restaurado ahora. Señor, entra en esos oídos y crea tímpanos nuevos y haz audición clara. Da vista nueva en esos ojos en el nombre de Jesús. Y toda ligadura, toda presión, toda atadura demoníaca es rota ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como esto anduvo haciendo bienes, sanando a todos los enfermos y liberando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Jesús, tú no cambias, tú no te mudas. Seguimos hablando de ti, seguimos predicando tu mensaje y seguimos proclamando tu verdad inalterable, tu verdad sempiterna, tu verdad sostenible, porque tú eres la verdad que el ser humano necesita. En el nombre de Jesús fluye en sanidad divina ahora. Virtud sanadora fluye ahora. Toca aún los que están en otras naciones, en otros países, más allá de nuestras formas cercanas, más allá de nuestros límites. Y yo produzco un milagro en los hogares y en las casas. Oh, sana, que no pueda haber una sola persona que no sea ministrada y sanada en esta mañana, en este mediodía. Que la virtud sanadora tuya fluya, 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 fluya. La virtud sanadora fluya sobre cada cuerpo en este momento. No tenga temor.